Buenas tardes a todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación a nuestro primer foro del año 2021. Estaremos hablando de neurociencia y tecnología. Básicamente, lo que estamos presentando el día de hoy es cómo la neurociencia, desde el punto de vista de los datos y de la neurología, cruzan esas barreras que pues hemos tenido durante mucho tiempo. Hemos hablado mucho de machine learning, hemos hablado de otra cantidad de cosas, pero hoy queremos presentarles a dos invitados muy importantes. Es la doctora Catalina Alvarado y el doctor Rodrigo Andrés Solarte Mila. Desde el punto de vista de la neurociencia, Catalina, y desde el punto de vista de la neurología, tendremos una visión separada y trataremos de mostrar un poco de congruencia en los datos que nos presentan y en la información. Voy a hacer una pequeña introducción de cada uno de ellos. Catarina Alvarado Rojas es profesora asistente del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana, es ingeniera en electrónica del año 2007 y MSc en Ingeniería Electrónica en el 2009 de la Universidad de los Andes, con énfasis en ingeniería biomédica. Es doctor en neurociencias de la Universidad Pierre-Edmond Curie en París, Francia, en el 2013. La investigación está enfocada en realizar herramientas científicas y de ingeniería para entender y modelar el cerebro y el cuerpo humano. Principalmente ha trabajado en la aplicación de procesamiento digital de señales y en la inteligencia artificial en neurociencias, en contextos como epilepsia, trastornos de movimiento, sueño, interfaces cerebro-computador, entre otros. Andrés Solarte es médico epileptólogo, profesor del Departamento de Neuropediatría de la Universidad de Antioquia, neurólogo para emergencias en la clínica IPS Universitaria, fundador y director de SEGLAB, Laboratorio de Correlación Electroclínica. Es médico y cirujano de la Universidad del Cauca en el año 99, especialista en neurología clínica de la Universidad de Antioquia en el año 2005, con su especialidad en epileptología en la Université Henri Poincaré del año 2007. Tiene un diploma universitario en epileptología en el año 2007. Tiene análisis de encefalográficos e intracerebrales trazas y evaluación de preoperatoria del paciente candidato a cirugía de epilepsia por la Universidad de Epileptología en Bonn, Alemania, en el año 2009. Tiene formación de encefalografía estéreo por el Hospital Universitario de Marsella en el 2019 y ha trabajado desde el año 2000 con señales cerebrales y ha desarrollado un laboratorio de señales de electroencefalografía que tomó señales de este tipo en diferentes situaciones, incluidas las condiciones estándar y anormales. Ha trabajado en el entorno universitario, involucrado en la docencia, en las actividades clínicas de investigación y extensión que se han convertido en la experiencia visual en las señales electroclínicas avanzadas de electroencefalografía. ¡Wow! Creo que tenemos un par de panelistas muy interesantes con una trayectoria muy importante y pues quiero compartir la primera pregunta y esta pregunta es para Catalina. ¿Cómo entiende la neurociencia desde el punto de vista de la ciencia de datos? Catalina, creo que tienes tu micrófono apagado. Sí, sí, ya. Bueno, pues primero muchas gracias, Cayo, por esta oportunidad. La verdad es que es muy gratificante para mí hablar de estos temas que me apasionan tanto y en los cuales he estado trabajando pues en los últimos años. Mm, a ver, el cerebro realmente está visto como, o nosotros en neurociencias lo definimos como el sistema más complejo de la naturaleza. Y realmente lo que termina siendo es una inspiración o una guía a partir de la cual o en donde vemos nosotros cosas que podríamos replicar a nivel computacional. Entonces la idea es ver cómo el cerebro realiza estos cómputos porque realmente lo hace de manera supremamente eficiente, en simultáneo, hace unos procesos súper avanzados y súper complejos que ningún computador por ahora está
ni cerquita de replicar totalmente, pero la idea es coger algunas tareas específicas que sabemos, también gracias a las neurociencias, sabemos cómo se hacen esas tareas específicas y nos inspiramos en ellas para poder desarrollar algoritmos o métodos de computación que también sean cada vez más eficientes o más inteligentes, ¿verdad? Entonces, pues algunos ejemplos son las redes neuronales, tal vez el más directo, ¿sí? Que son algoritmos, o bueno, pues eso es una técnica de inteligencia artificial supremamente utilizada y que está inspirada hasta cierto punto, obviamente, con ciertas limitaciones, pero en cosas muy puntuales, en cómo funcionan las redes neuronales a nivel cerebral. Tenemos otros, el aprendizaje por refuerzo también se ha inspirado en la psicología, en todo ese mecanismo de cómo responde el cerebro ante premios y castigos, y pues principalmente eso es lo que nos ha ayudado a desarrollar esa rama de, pues, el área grande de la inteligencia artificial ha sido muy inspirado en sistemas biológicos y principalmente en el cerebro. Entonces, yo pienso que un componente muy grande es cómo vemos nosotros el cerebro y cómo nos inspira. A nosotros, científicos de datos, que queremos hacer computación cada vez más eficiente, con muchísimos datos de diversa naturaleza y demás, pero hay otro campo muy interesante que para mí es un ciclo, simplemente está el cerebro y tal vez pensemos en una máquina, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tomar cosas del cerebro y tratar de imitarlas, de simular estas estrategias de la naturaleza y generar nuevos métodos y algoritmos de cómputo, pero también, y eso ha sido más reciente y es un campo supremamente grande que se está moviendo muchísimo, es cómo nosotros, a partir de la ciencia de datos, podemos dar soluciones para diagnóstico de enfermedades, para tratar de modelar, pues, el cerebro, entenderlo más, porque hay muchas cosas del cerebro, al ser tan complejo, hay muchas cosas que todavía no entendemos cómo se hacen a nivel cerebral. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tratar de solucionar esos problemas que todavía hay en la neurociencia y en la neurología, ¿sí? Y en la medicina en general, a partir de esos mismos algoritmos, métodos que han sido, y tecnologías o herramientas que han sido precisamente inspiradas en la inteligencia natural o en el cerebro humano. Entonces es una relación en ambas direcciones. Tanto el cerebro nos sirve para inspirarnos y desarrollar mejores métodos, como estos métodos nos van a servir para dar solución a problemas en el campo de la neurociencia y de la neurología. Algunos, de pronto entro en algunos ejemplos, pues podemos, igual creo que hace parte de una pregunta futura, pero podemos tratar de leer el cerebro con interfaces cerebro-computador. Entonces ponemos unos electrodos, registramos una señal en el cerebro y con mecanismos o con métodos de inteligencia artificial tratamos de decir qué está la persona, qué movimiento quiere hacer, y eso pues nos podría llevar a mover un brazo robótico en una persona que tenga algún tipo de parálisis o cosas por eso. Entonces abre muchas posibilidades realmente el uso de la inteligencia artificial para las neurociencias, o el uso de los datos para las neurociencias. Muchísimas gracias, Catalina. Yo creo que ha sido muy interesante tu respuesta, por favor. Mis disculpas. Quiero preguntarle a Andrés, ¿cómo entiende la neurociencia desde el punto de vista de la neurología? Yo me voy a permitir, digamos, como expresar, yo soy una persona que viene de la observación, o sea, yo observo al paciente, hago categorías como mis compañeros neurólogos, la semiología es la observación de diferentes categorías de expresión del sistema nervioso. Entonces, digamos que podemos decir que la neurología nace como del reconocimiento
de la relación que existe entre una causa y un efecto, donde el órgano anatómico a estudiar por la neurociencia es el sistema nervioso. Este es un sistema que está claramente delimitado, ocupa un espacio, va desde la corteza, pasa por la región, digamos, que le llamamos integradora subcortical, coge el cerebelo y el tallo y desciende por la médula y termina finalmente en unas ramas que es el sistema periférico, que hace unas eferencias, digámoslo, de tipo motor, y otros sistemas del cuerpo como el intestinal, el autonómico, que hace la frecuencia cardíaca, nuestra respiración, las emociones, nuestra ejecución, y eso es como lo que forma un sistema claramente determinado que es el objeto de la neurociencia. Desde sus inicios, la neurología se basa en clasificar, en crear categorías de las diferentes manifestaciones que tiene ese sistema que está ubicado espacialmente, y lógicamente nosotros dividimos estos en unos subsistemas que pueden alterarse, donde hablamos de unas grandes categorías que, no sé, pues se basó todo en lesiones desde que empezó la historia de la neurología, y la neurociencia avanzó a partir del paradigma de que se daña un pedazo y yo encuentro algo. Entonces ese paradigma de la lesión determinó unas categorías que tienen unos elementos en común que permiten agruparlos, y nosotros como neurólogos estamos entrenados en determinar qué gran síndrome neurológico es el que explica esa lesión de ese pedacito, entre comillas, y podemos hablar de síndromes corticales, subcorticales, extrapiramidales, cerebelosos, de tallo cerebral, medulares, o síndromes de compromiso periférico o autonómico, y esos son como lo que denominamos nosotros en nuestras categorías de neurólogo, lo que tenemos que ser capaces de diagnosticar a través de la observación. Y estos sistemas de la neurociencia en general ha tenido un problema. Cada uno de estos sistemas empezó a ser estudiado a partir de la lesión de manera inductiva. Entonces, la neurociencia, que ahí, Catalina, vamos a tener una pequeña interesante discusión, cómo se fueron inductivamente para buscar en cada uno de estos sistemas, primordialmente tratando de entender su funcionamiento, su estructura, ya que siempre no ha sido fácil estudiar los candidatos con lesiones. Ellos fueron con los de lesiones solamente a buscar qué pasó, y inductivamente hay un sistema que se empezó a generar de ir cada vez yendo hacia el más pequeñito. Entonces la generación de los avances en la neurociencia y en la neurología ha sido bidireccional, o sea, ellos van inductivos y nosotros observamos más de manera categorial y decimos, este camina raro y lento, puede ser ganglio basal, este no mueve una pierna, es cortical, este se le mueve un brazo solo, ganglio basal, este está descoordinado para tomar el jugo y se lo echa encima, cerebeloso. Entonces, a medida que logramos categorizar de mejor manera los grandes compromisos del sistema nervioso, fue más fácil para la neurociencia, tanto práctica como la experimental, desarrollar búsquedas en grupos de enfermedades que habían sido categorizadas por similitud en sus síntomas y signos, y de esa manera inicialmente se basó en la observación de las posibles manifestaciones o output, podemos decir, del sistema nervioso central, y así empezó eso. Durante el siglo XIX más o menos, y gran parte del XX, esta búsqueda de la lesión anatómica se volvió un fetiche, pues queríamos buscar esa lesión macroscópicamente, y su correlación con el daño visible microscópico asociado generó cada vez un obsesivo entender de la manera más inductiva y más mínima dentro de los daños identificados, hasta lograr en ese momento tratar de explicar en el nivel más profundo, molecular, celular, subcelular, bioquímico y metabólico, del mecanismo más íntimo asociado al daño posible de un sistema implicado, capaz de generar de manera parcial o total una explicación de lo que observábamos nosotros como neurólogos de manera macroscópica. Entonces, y lo hacíamos a través del examen físico, pero la neurociencia nos iba abriendo con unos microscopios, cada vez cositas más chiquitas, pero íbamos perdiendo integración. Entonces el pensamiento lógico de la neurología, basado en la comprensión y en la búsqueda guiada por el daño, empezó a tener su desarrollo verdaderamente con el advenimiento de la imagen. Entonces llegó la imagen de la tomografía y la resonancia, que inclusive aumentó la potencia del resonador hasta 15 teslas, donde ya no solamente se identifica una estructura anatómica de ese sistema nervioso claramente anatómica determinado, sino que empezamos a ver cambios celulares visibles que los habíamos visto en cadáveres y ahora los vemos en vivo con una resonancia cerebral de 15 teslas o de 7 teslas. Bueno, con todo este gran desarrollo de la neurociencia, solo hasta finales de este siglo, del siglo XX, se empieza a notar un interés por entender qué es el funcionamiento del sistema normal, porque todos nos enfocamos en lesiones y no sabíamos qué era una persona normal, y
y así queda, es así que bajo el impedimento ético de realizar estudios en humanos sanos se abren las puertas del entendimiento de la función del sistema nervioso y llegan lo que llamamos imágenes dinámicas. Queremos ver un cerebro vivo funcionando y queremos ver un estudio que muestre el sistema en vivo con una resonancia funcional, un estudio metabólico, ver cómo la glucosa se maneja en el cerebro y la aplicación de sustancias radioactivas para ver dónde se pegan esas sustancias cuando el cerebro está procesando información o haciendo un output o una señal, digamos, que nos interese, y empezamos a entender finalmente una cosa que se llama la red, como una múltiples subsistemas integrados, no solamente a nivel cortical, sino cada proceso en el cual se implican respuestas que están filtradas por diversas posibles capas de procesamiento a diferentes niveles, que actúan tanto en serie como en paralelo para finalmente hacer una salida que es el meollo de todo esto, que es el paradigma de la integración, que da sentido a la función final adaptativa de nuestro sistema nervioso central. Eso es más o menos lo que dice un neurólogo de la práctica y de lo que entiende de la neurociencia y el aporte bidireccional que pudiera yo entender como el aporte que hemos tenido de ambas ramas. Vale, muchísimas gracias, Andrés. Mira que es muy interesante lo que nos mencionas, porque creo que es una visión un poco diferente de lo que tienen los neurocientíficos en particular. Y pues, bueno, siempre me tomo un poco la tarea en serio y reviso los perfiles de nuestros invitados. Traemos unos invitados muy particulares y muy buenos en su área y me parece muy interesante lo que tú haces, es meterse un poco en el campo de la ingeniería, de donde viene mi experiencia, y no es muy común que un médico ponga a analizar las señales y estos detalles a ese nivel. Muchísimas gracias por tu participación. Quiero pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales problemas de la neurociencia el día de hoy? Y quiero darle la palabra a Catalina, que nos cuente cómo ve ella esos problemas en este momento. Sí, pues todavía hay muchísimos problemas por resolver. Realmente hay problemas o pues hay preguntas más bien en términos de cómo funcionan los diferentes procesos pues, que hacemos, cognitivos. Realmente hay tantas cosas que no se entienden que es difícil agruparlas. Yo tal vez voy a hacer una categorización muy general y quiero dar algunos ejemplos que me parecen muy interesantes, que son muy del estado del arte y que se están pues, trabajando en diversas partes y en grupos muy buenos a nivel mundial y que dan un poco explican un poco qué es lo que se debe o hacia dónde estamos yendo realmente. Entonces, pues hay un problema grande de modelar el cerebro, de saber cómo funcionan las diferentes partes del cerebro, cómo están conectados. Entonces, para eso pues, se han desarrollado diferentes herramientas pues de modelos dinámicos, por ejemplo, o de redes, esas redes que mencionaba Andrés. Nosotros tratamos de modelarlas de manera matemática y aplicamos, por ejemplo, teoría de actividad funcional, tratar de sacar patrones y detectar patrones en esas redes, de cómo están conectadas las diferentes regiones, los diferentes subsistemas. Y realmente ahí hay un trabajo grande. Hay unos proyectos que se lanzaron hace pues relativamente pocos años, digamos que en los últimos 10 años, se han estado trabajando unos proyectos, uno europeo y uno en Estados Unidos, muy grandes, con muchísimo presupuesto, para tratar de simular in silico, en un sistema de cómputo, las redes cerebrales y pues un sistema nervioso central. Entonces, yo pienso que esa parte de modelarlo es muy importante, y además porque una vez uno tiene un modelo,
pues puede pensar en una predicción. Entonces, si yo ya sé cómo funciona y yo puedo modelar perfectamente cómo funciona, pues yo puedo saber qué pasaría si cambio un parámetro acá o de pronto si hay alguna región que se desconecta. Pues es algo que nosotros, pues que yo he trabajado desde la parte de epilepsia, por ejemplo, y es que tratamos de sacar cómo funcionan esas redes cerebrales en pacientes epilépticos y qué hay que mover, qué parámetro deberíamos estar moviendo para generar una crisis, para que venga una crisis epiléptica. Entonces, pienso yo que ese es un área bastante grande de la neurociencia que se está atacando y se está atacando en el mundo y con muchísimo presupuesto. Se dice que este es el siglo del cerebro, de entenderlo. Vamos a ver si lo logramos resolver, así como el anterior fue la genética con el descubrimiento del genoma humano, el que pues, fue el gran descubrimiento en ciencia. En este caso, pues estamos todos detrás de tratar de entender cómo funciona el cerebro y modelarlo. Entonces yo pienso que ese es un desafío grande que hay todavía, un problema grande. Otro que también, pues yo he trabajado, digamos que neurociencias tiene también muchos niveles. Lo que decía Andrés es muy cierto, pues están las escalas, uno puede trabajar desde la parte más pequeña, molecular, genética realmente, hasta el comportamiento o hasta la parte clínica, ¿no? Entonces, y pues puede pasar por la membrana celular con la sinapsis, luego pasa por el tipo de células y cómo ellas están conectadas, se construyen sus redes y cómo eso afecta el comportamiento, cómo eso afecta el paciente con unos síntomas o con unos signos que el médico, pues el neurólogo puede observar. Entonces, también hay un desafío muy grande en tratar de unir esas múltiples escalas, porque son muy diversas y la gente en neurociencias a veces no se entiende, neurocientíficos entre ellos no se entienden porque trabajan en escalas diferentes. Y eso me pasó mucho a mí, porque pues en mi doctorado, bueno, además de que yo venía de un campo que era la ingeniería electrónica, que es algo totalmente, pues servimos mucho y podemos tener pues una contribución muy grande, pero pues para mí ir a una charla que tenía en donde trabajaban la parte molecular, la parte genética, para mí era supremamente difícil, ¿sí? Y ellos decían que bueno, que ahí estaba la esencia, y en cambio los que hacían un nivel un poco más grande a nivel de redes, pues ya entonces como que no estaban dejando de lado ciertas cosas, o los que hacían la parte cognitiva, en la parte más, pues que es ver cómo ciertas regiones de pronto se activan o se desactivan cuando uno le ponen una tarea como mirar algunos estímulos de emociones, por ejemplo, y mirar qué está pasando en la amígdala y demás. Entonces, yo pienso que hay otro desafío muy grande y es tratar de unir esas escalas. Tenemos una multiescala y eso lo podemos tener tal vez una analogía para los que no están muy acostumbrados, es pensar en el universo, ¿no? Bueno, podemos ir tan pequeños como queramos al átomo, pero pensemos en las personas, luego en las ciudades, luego en los países, en los continentes, en los planetas, y en los sistemas, pues en las galaxias, y nos podemos ir en múltiples niveles y cada nivel tiene sus particularidades. Entonces tratar de unirlo es muy difícil. Cerrar esas brechas entre las escalas ha sido un problema grande que ha tenido las neurociencias, y que tal vez con más tecnología es lo que queremos, tecnología, y ahí entramos pues también los ingenieros, tratar de poder interpretar mejor esa información que nos dan las múltiples escalas. Entonces ahí tal vez tengo otra. Hay un campo muy grande que es el diagnóstico de enfermedades. Hay muchas enfermedades que todavía pues no se conoce bien, no sabemos muy bien por qué pasan. Entonces, entre más sepamos nosotros del cerebro y más lo investiguemos, pues más vamos a ser capaces de llegar de pronto a dar soluciones, o de pronto a detectar tempranamente, como pasa en Alzheimer, como pasa en Parkinson, que se trabaja mucho en esa detección temprana a partir de imágenes o a partir de señales.
Entonces, pues también pienso yo que es un área muy grande. Ejemplos pues hay bastantes. A mí me gusta mucho este ejemplo de, bueno, pues cómo podemos implantar un arreglo de electrodos, de microelectrodos en la corteza sensorimotora y tratar de interpretar qué es lo que qué movimiento está pensando una persona para así hacer mover un brazo robótico. Pero también está el ejemplo que seguramente Andrés y yo hemos tenido mucho en mente y hemos trabajado mucho porque ambos trabajamos en epilepsia, es cómo podríamos también interpretar la información del electroencefalograma o bueno, de las señales cerebrales, para tratar de predecir una crisis y que no llegue la crisis y podamos alertar al paciente, ¿no? Porque son pacientes que están muy limitados en su diario vivir, que conducir representa un riesgo, entrar a una piscina representa un riesgo, subirse unas escaleras representa un riesgo, porque en cualquier momento les puede dar una crisis. Entonces, como si llegara a predecirlo, realmente mejoraríamos mucho su calidad de vida. Y bueno, entonces yo pienso que eso es a nivel de desafíos grandes. Hay otro desafío y es que, y tal vez es más ingenieril, es que producir, pues cada vez vamos desarrollando mejores tecnologías, producir mejores tecnologías también, desarrollar mejores tecnologías también, y no solamente de procesamiento, porque a veces uno piensa mucho en el procesamiento de los datos, pero también de adquisición de los datos, cómo son esos electrodos que nosotros estamos utilizando pues para tratar de adquirir las señales. Nosotros, pues usualmente uno pone un casco, eso es lo menos invasivo, o hace algunas técnicas de imágenes, es lo menos invasivo, pero en algunas enfermedades se tienen que implantar electrodos, y ahí pues también Andrés seguro es su campo. Las implantaciones de electrodos son supremamente complicadas, pero a veces es la única manera de acceder a una región muy específica del cerebro. Entonces, mejorar esas tecnologías, mejorar todo lo que es Big Data, o pues tratar de aplicar más métodos y mejorar esos métodos todavía que requieren todavía más avances. Todo eso presenta desafíos y problemas. Pues, tal vez hay más, seguro, pero yo voy a cortar ahí para darle la palabra a Andrés. Dale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Catalina. Yo creo que es muy interesante y cuando te contacté para hacerte esta invitación y amablemente la aceptaste, yo jamás imaginé que tú estabas trabajando en epilepsia desde la parte de la neurociencia. Y esto nos da muchísimo valor. Aquí, pues, le voy a dar la palabra a Andrés. Andrés es un epileptólogo de base y es una de las referencias latinoamericanas en esta área y en la lectura de señales cerebrales. Entonces, Andrés, quisiera preguntarte cuáles son los principales problemas de la neurociencia el día de hoy. ¿Cómo los ves tú desde el punto de vista de la neurología? Bueno, yo creo que estoy alineado con Catalina en el segundo punto, porque es el punto que me incumbe a mí, de que hay una dificultad muy grande. O sea que para mí es, digamos, resumido de la siguiente manera: el primordial reto de la neurociencia en el siglo XXI gira en torno a la búsqueda de reconciliación entre la inmensa data que se ha producido durante todo un siglo, en todas las multicapas que habla Catalina, desde lo genético, molecular, imagenológico, dinámico y funcional, desde la biología, desde la química, y lograr finalmente una integración global que es como formar un rompecabezas con todo ese poco de pedacitos inductivos para lograr articular de manera lógica y conciliada la observación en neurología de las categorías que uno observa, para finalmente lograr una clasificación que nosotros le decimos botánica. Es diferente a un campesino que de pronto no estudió botánica y te dicen, aquí hay yucas, aquí hay papas. Viene un botánico y te dice, ¿qué cuento de yuca? Esto es un tubérculo, este tubérculo es largo y pertenece a tal familia, esta yuca redonda es de tal familia, este es un ñame. Entonces nosotros le llamamos a eso la botánica de la clasificación, basada en esa articulación de ese rompecabezas para poder finalmente categorizar las funciones normales
y anormales de las redes implicadas en la función del sistema nervioso. Yo resumiría el gran reto del siglo XXI en eso, buscar integración y reconciliación entre toda esa inducción y la integración de lo que queremos hacer, que uno de los métodos pues es análisis global del comportamiento, pero creo que dar paso más bien a continuar con las siguientes preguntas del foro de aprendizaje me parece muy interesante. ¿Qué opinas? Yo creo que hasta ahí dejaría yo. Pues mira que es muy interesante lo que acabas de decir, porque yo creo que las dos ramas en muy pocos puntos han estado tocando situaciones similares como lo que tenemos en este momento, porque yo creo que la neurociencia nació con una interpretación que se hizo de lo que se creía que era el manejo de las señales cerebrales y cómo funcionaba un cerebro humano, por allá, si mal no recuerdo, en los años 80, 85, 86, y claro, cada una continuó su camino. Lo que pasa es que es muy difícil avanzar 3 pasos, revisar qué hace nuestro hermano en la neurología o nuestra ciencia hermana en la neurología y aplicar eso a la neurociencia. Entonces yo creo que ese ha sido también uno de los retos importantes que hemos tenido estos días. Voy a preguntarle ahora a Andrés, ¿cómo se define la conciencia? Porque pues esta pregunta nace un poco disociada de todo lo que tenemos aquí, pero ¿qué sucede? Hay muchas personas que creen que en un futuro vamos a tener un tipo de inteligencia artificial que se asocie a la conciencia humana, pero quisiera saber desde tu punto de vista biológico y neurológico, ¿qué es la conciencia y cómo lo defines tú o cómo se define la conciencia desde el punto de vista de tu práctica profesional? Bueno, yo voy a leerles una historia, simplemente. Resulta que es una historia que la voy a leer rápido, pero resume lo que ustedes me preguntan sobre qué es conciencia. Una cosa es ser consciente y la otra es estar consciente. Creo que Catalina tiene también muy claro que una es prender el sistema y la otra es darle contenido. Entonces les voy a echar una historia. Resulta que todos nacemos con un órgano determinado genéticamente en el reino animal que se llama sistema nervioso. La variabilidad en su estructura, tanto macroscópica como microscópica, en el Homo sapiens es mínima, o sea que venimos con un hardware altamente homogéneo que solo varía en muy pocos casos, en un 1 a 2% cuando hay un fallo genético. Si cogemos los 7.200 o 7.500 millones de seres humanos, la variabilidad es poquita. Analógicamente podemos pensar en la corteza cerebral como que es un acúmulo de pilitas que producen de manera organizada, muy determinística, con conglomerados de paquetes de células similares que forman unos nodos que desde el año 1900, Ramón y Cajal y después otros investigadores determinaron que se llama citoarquitectura, y que estos se comunican entre ellas por contigüidad, por conectividad funcional o por similitudes neuroquímicas que hacen que resuenen, o sea, se pongan de acuerdo de manera coordinada según el estímulo que se presente. Existen en el sistema nervioso 3 subsistemas de sustancia gris o procesadores en el cerebro. Tenemos la corteza, los ganglios basales o el sistema de ignición, que es el tallo cerebral, que prende el sistema, pasa al sistema de ganglios basales, que es subcortical, va a la corteza y es modulado digamos, el reloj que modula se llama el cerebelo. Esos son 4 sistemas que tienen sustancia gris, lo demás son cables en nuestro sistema nervioso. O sea que partimos de un paradigma de la presencia de una estructura casi homogénea con ubicación espacial, relación funcional, procesos bioquímicos que hace que funcione de una manera bastante similar. Nosotros nacemos con un hardware inicial que los teóricos de los datos le llaman BIOS, pues, que es como un lenguaje inicial para nosotros empezar a vivir. Este tiene 2 mecanismos que son los que prenden el aprendizaje, que lo que llamamos, digamos, conciencia, darle contenido, y con unos mínimos requerimientos adquiridos genéticamente con el derecho del nacimiento. En este caso, en el caso de los humanos, debemos succionar el alimento, llorar, tener sensación de dolor y frío, retirar una extremidad al dolor. Eso se llama un reflejo a la tos para no ahogarnos, y ese es el BIOS que traemos nosotros cuando nacemos. Si consideramos el sistema de aprendizaje en el animal y lo sumamos al del humano, debemos integrar
al menos 4 subsistemas en la generación de mecanismos de adquisición, procesamiento de bajo, mediano y alto nivel de esa información, afinamiento de los conjuntos de órdenes o engramas, le llamamos nosotros médicamente, conjuntos de comandos aprendidos, y finalmente ejecutar de manera adaptativa, incluyendo la autocorrección de la función efectiva del aprendizaje para poder hacer eso. Es el sistema, como lo veo como neurólogo, de aprender y de conciencia. Es así como todo aprendizaje comienza por una entrada que es, en nuestro caso, multisensorial, auditiva, olfativa, sensitiva, como calor, frío, vibración o dolor, visual, la cual viene con una estructura de nivel de procesamiento e integración primaria. Esta integración primaria, que es la primera capa de análisis de nosotros, está ubicada en áreas predeterminadas de la corteza cerebral o el manto cerebral, denominadas neurológicamente cortezas primarias cerebrales, donde este primer estímulo, dado por ejemplo por la succión de la leche caliente de un niño en el regazo de la mamá, genera inicialmente aferencias o entradas primarias que estimulan áreas del gusto, de la sensación táctil de los labios del niño con la madre, y eso aviva ese engrama o BIOS que tiene ese niño, que hace que succione y genera una primera experiencia placentera en la vida. O sea, esa primera experiencia o experiencia asociativa es el primer paso de nuestro aprendizaje de conciencia, que se lleva a cabo en la corteza cerebral, donde cada una de sus 6 capas, que son las que la neurociencia, digamos, artificial toma en cuenta, conforman en su espesor una comunicación integrada de cada capa con unos subsistemas que le dan valor o integran esa información a través de las cables que tenemos que se llaman de sustancia blanca, y de manera simple integramos eso en un sistema más pequeño que se llama ganglio basal o subcortical, para empezar la segunda etapa del aprendizaje, que es la más interesante, donde esa experiencia sensitiva, perceptual, motora, chévere que tuvimos de la succión de la alimentación, todo eso, va a los ganglios basales, que es el sistema subcortical, que finalmente produce un preproceso de esa información y genera, él recibe paqueticos de información y genera unos conjuntos de eferencias, que esos conjuntos los agarra una estructura que modula cronológicamente esas eferencias, que es el cerebelo, y afina ese engrama inicial. Ese engrama de haber sentido esa emoción ya queda para toda nuestra vida como un engrama básico, guardado en una cosa que llamamos memoria implícita. La memoria implícita es como la figurita que vamos a decir, este es el prototipo de alegría mío de la succión, es este, pero resulta que un día que la mamá, por ejemplo, tenía un dolor y gritó en el momento de la succión, yo tengo que reacomodar ese engrama inicial que se llama de memoria implícita, y ya no tengo que volver a repetir todo ese proceso de aprendizaje, sino que simplemente la corteza se reacomoda y realimenta esa nueva sensación para alimentar nuevamente ese subsistema y no tener, y volverlo efectivo y eficiente, y no volver a gastar toda esa información de volver a aprender a succionar. Finalmente, yo les voy a resumir eso que acabo de decir de esta manera. Tenemos una entrada o experiencia que se impacta en un sistema con una estructura prediseñada en el humano, con un sistema mínimo viable de inicio o BIOS, con una ignición centrada en la etapa neonatal en el tallo cerebral que le llamamos el aparato de on-off cerebral. Llenamos el sistema de experiencias multisensoriales con una capa inicial de integración de bajo consumo y alta en conectividad a nivel cortical, que sabemos que hay unas conectividades ahí. Formamos una primera capa de preproceso en 6 capas corticales que actúan como filtros clasificadores de la información, la envían según el input o entrada recibido al sistema integrador subcortical o ganglio basal, que se encarga de la automatización de ese proceso y la creación de patrones estables que tienen una flexibilidad variable para dejarse retroalimentar córtico subcorticalmente para corregir errores. Afinamos los conjuntos de respuesta de manera muy específica y altamente cronometrada por el cerebelo. Regresamos ese paquete ya pulido a que reverbere los ganglios basales, listos para nuevamente ser utilizado de manera rápida y efectiva, esperando a que la corteza sense nuestro entorno y lo requiera para utilizarlos de manera que los ejecutemos rápido, para poder hacer así un bucle de retroalimentación para adaptar ese aprendizaje y sobrealimentar el sistema con información no derivada de la homogeneidad, sino de la adaptabilidad de las excepciones. O sea, nosotros no aprendemos de lo homogéneo, sino de las excepciones que hacen que nuestro sistema finalmente aprenda de manera ilimitada hasta que la muerte o un proceso patológico lo detenga.
Eso es como la definición de lo que entiendo como creación de conciencia o de red neuronal biológica desde el punto de vista neurológico, integrando un poquito de la neurociencia y los avances que ha tenido. Oye, muchísimas gracias, Andrés. Mira que tú expresas este proceso de aprendizaje desde el momento que el niño tiene la primera experiencia placentera hasta que se degrada o se produce la muerte. O sea que entiendo que en algún momento este proceso de aprendizaje se detiene por algún tipo de degradación cognitiva y ya no se aprende más, se queda solamente lo que tuvimos en la parte anterior de nuestras vidas. Entendería que eso funciona así. Yo creo que nunca dejamos de aprender. Ese sistema, lo que pasa es que ahí muy interesante escuchar la participación de Catalina, cómo aprende un sistema neuronal artificial. El sistema neuronal biológico, como lo acabé de expresar, si se entendió, aprende por una retroalimentación de una cosa ya predestinada y que con las excepciones simplemente va reprogramando ese aprendizaje. ¿Cómo tienen ustedes concebido, si me lo permite Cayo, preguntarle a Catalina, el aprendizaje de una máquina? ¿Toman en cuenta esta estructura biológica o lo hacen de manera más simple o más compleja? Bueno, gracias Andrés. Creo que estamos arrancando con la siguiente pregunta de una vez. Entonces sí, le vamos a dar la palabra a Sí. Catalina para que nos responda. Sí, bueno, también concuerdo con Andrés que efectivamente no hay como un momento final del aprendizaje y siempre va a haber campo para que sigamos aprendiendo. Obviamente las redes neuronales se van degradando y cada vez pueden ser menos eficientes, pero no es como que pare así en seco y ya no podemos aprender nada más. Entonces, pues efectivamente, a nivel computacional o de máquina, también se plantea esta idea de aprendizaje, ¿sí? Es lo que está detrás de la inteligencia artificial, es lo que está detrás del machine learning y de todas sus posibles ramas, y se define como aprender desde la experiencia, ¿sí? Entonces, la idea es darle... Eh, hay una estructura hay una estructura base, sí, hay una estructura que se inicializa. Pensemos, bueno, en una red neuronal artificial que tiene diferentes unidades, esas unidades las llamamos también neuronas, y esas unidades van a tener una entrada, van a tener una salida, van a tener unos parámetros. Los parámetros nosotros al principio, cuando tenemos alguna tarea específica que queremos hacer a nivel computacional, como por ejemplo diferenciar entre peras y manzanas o entre gatos y perros, ¿sí? Una imagen que nos entra y cómo podemos nosotros saber que eso es un objeto u otro. Entonces esos pesos inicialmente no sabemos cuánto es, ahí sería como nuestra red neuronal de base, ¿sí? Nuestra arquitectura básica, y vamos a ir entrenándola o realmente pues vamos a entrenarla, podemos hacerla en un paso prácticamente, para que aprenda que esto es una cosa y esto es otra. Y bueno, para redes neuronales es muy particular y es que le vamos a dar ejemplos. Entonces necesitamos, eso es lo que se llama aprendizaje supervisado. Y es que para generarle esa experiencia a nuestra red y que aprenda que esto es una manzana y esto es una pera, tenemos que darle primero ejemplos. Y idealmente tenemos que darle bastantes ejemplos. Entonces, si le damos suficientes ejemplos de que esto es una manzana y esto es una pera, y le decimos, lo que hacemos a nivel computacional es que calculamos al final o vamos a optimizar una función de costo, una función de error y queremos minimizar el error. Entonces, al final, en general, para todos los algoritmos de Machine Learning, lo que depende aprendizaje de máquina, ¿de qué depende? Bueno, dependiendo de la técnica, tenemos una función de error un poco distinta, ¿sí? Pues en unos algoritmos básicos hacemos lo que se llama un error cuadrático medio, que simplemente sabemos que esto es una pera y vemos que nos saca, ¿sí? Nuestro algoritmo de clasificación y pues comparamos uno a uno como si es o no es y ya. En otros algoritmos lo que hacemos es que,
optimizamos unos criterios un poco más complejos. Por ejemplo, si tenemos dos clases que queremos agrupar, lo que queremos es maximizar que haya una distancia máxima o una varianza máxima entre las clases, ¿sí? Entre las dos clases, y una varianza mínima entre las clases, sí, dentro de cada una de las clases, como que estén los punticos agrupados entre ellos de las dos clases diferentes y los dos grupos lo más distanciados posible. Entonces, bueno, pues hay muchos algoritmos al respecto, pero lo que está detrás siempre es tratar de optimizar una función de costo, tratar de minimizar un error, que el error sea mínimo. Y eso se hace con unos datos de prueba o de experiencia o de ejemplo, ¿sí? Una vez tenemos eso, entonces, pues ahí responde la pregunta, Andrés, sí, tenemos una arquitectura básica, eso lo define el tipo de algoritmo que vayamos a utilizar o el tipo de técnica, sea máquinas de soporte vectorial, sea LMS, sea una red neuronal, sea una red profunda, bueno, una red neuronal convolucional, que es lo que se utiliza en aprendizaje profundo, y tenemos una de base y con algunos ejemplos, pues vamos a optimizar esos parámetros para que nuestro error sea el mínimo posible, ¿sí? Y una vez tenemos eso, lo que hacemos es que le damos nuevos ejemplos. Entonces, le damos una nueva imagen y aquí ya no vamos a hacer ningún tipo de optimización porque ya tenemos nuestra red como parametrizada. Entonces ya tenemos los parámetros que concuerdan y que corresponden a este nuevo, pues a ese clasificador o a una máquina que es capaz de decidir, de tomar esa decisión, y le vamos a dar una cosa nueva y vamos a ver el que nos saca. La idea es que ya después de que él aprende, él sea capaz de tomar una nueva Decisión. pues no, decisión y que sea correcta. Esperemos que sea correcta, ¿no? Es lo que al final evaluamos nosotros en un algoritmo de aprendizaje. Ese es el aprendizaje supervisado. Hay otros tipos de aprendizaje. Ahora los clasifican, eso ha cambiado un poco en la literatura en los últimos años. En este momento son tres los que se tienen en cuenta. Entonces ese es uno. El otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje no supervisado, donde nosotros no podemos saber a priori qué clase es, por ejemplo, la imagen que le estamos dando. Nosotros tenemos muy poca información a priori del evento. Entonces lo que hacemos es tratar de optimizar alguna distancia, alguna métrica sobre los puntos, por ejemplo, bueno, que sí que estén bien separados, que la distancia sea máxima, y hacemos unas agrupaciones, ahí a veces vamos ciegos, también muchas veces no sabemos si el resultado de este tipo de aprendizaje es correcto o no, porque si no tenemos unos ejemplos, solo usamos un criterio matemático para separarlos, ¿sí? Para aprender o para tomar una decisión. Lo aprendemos, pero de ahí en adelante a veces es difícil evaluarlo. Y eso lo digo porque a mí me ha pasado mucho. Y me ha pasado mucho trabajando en neurociencias y me ha pasado mucho trabajando también pues, en neurociencias clínicas, en epilepsia, porque, no sé, por ejemplo, en la señal de electroencefalografía aparece pues una forma, un patrón de onda muy específico en los pacientes epilépticos. Entonces uno ve que si uno toma señales cerebrales aparece una punta epileptiforme. Y yo me acuerdo que yo recién llegada a mi pasantía de la maestría, pues a trabajar con los neurólogos por primera vez, yo me sentaba con ellos, me estaba enfrentando por primera vez a ese tipo de señales que son supremamente complejas y pues para uno está acostumbrado a sus señales sinusoidales, senos, cosenos, exponenciales, pero uno no está acostumbrado a unas señales tan complejas. Entonces me sentaba yo con el neurólogo, con el epileptólogo, a mirar señales y yo le decía, bueno, pero ¿esto qué es? Y él me decía, yo le decía, ¿eso es una punta o no? La siguiente, ¿esto es una punta o no? Sí, la siguiente, no sé. Yo, ¿cómo así que no sabes? Pero si tú no sabes, pues mucho menos lo voy a saber yo. Y al algoritmo va a ser muy difícil saberlo, porque hay pequeñas sutilezas que a veces ellos tampoco, pues así sea un experto epileptólogo y demás, realmente el sistema es tan complejo que es difícil llegar a tener esa información a priori perfecta. ¿Sí? Si a ti te muestran un perro o un gato, tú casi siempre vas a saber si es un perro o un gato. Pero si a ti te muestran un patrón, una señal cerebral, no,
difícil que todo, pues que todos los patrones los sepas clasificar muy bien, así seas un experto en el tema con mucha experiencia. Yo creo que ahí Andrés pues me dirá que estoy en lo correcto, porque pues eso les pasa mucho también a los neurólogos, que a veces hay patrones que para ellos son difíciles. Entonces en ese caso, para un algoritmo computacional también va a ser difícil pues darle esa información. Y al final, pues también va a ser difícil evaluar ese algoritmo. Sin embargo, son muy, pues, o sea, estos algoritmos de todas maneras son utilizados en muchos problemas donde estamos seguros que tenemos algunos clústeres y demás, y pues resultan muy útiles. Y el otro tipo de aprendizaje es un aprendizaje un poco más bioinspirado en el comportamiento animal y en el comportamiento más cognitivo, no tan celular, sino más cognitivo, y es el aprendizaje por refuerzo, en donde también se tiene una función que se va a optimizar, pero la función va respondiendo ante premios y castigos. Entonces hay como una penalización si tú tomas una decisión, o hay un premio que no es correcta, o hay un premio si tú tomas la decisión correcta. Entonces, pues a nivel de aprendizaje, eso es lo que se hace principalmente, obviamente con muchas técnicas posibles en cada uno de los 3 grupos, pero eso es lo que se hace a nivel computacional. Y yo te respondo, Andrés, también pienso que es mucho más sencillo que lo que hace el cerebro, sobre todo que, bueno, hay algunas posibilidades de tener memoria, por ejemplo, dentro del algoritmo de aprendizaje, o de ser un poco más recursivo y estar también tomando en cuenta, o sea, tratar de devolverse como en la red y aprender también de las cosas bien hechas en el pasado, como en tiempo real y demás. Entonces hay varios tipos de redes que utilizan estas estrategias, pero todavía estamos lejos de llegar a ser tan eficientes como el cerebro Una red humano. biológica, como una red La red biológica. biológica, sí, Ok, claro que sí, gracias. es mucho más compleja. Ok, le voy a pasar la siguiente pregunta a Rodrigo. Miren que esta es la última pregunta del foro y tenemos unas cuantas más, muchísimas más del público. Yo creo que tratemos de terminar rápidamente con esta pregunta de cómo aprende em, perdón, cómo Yo se creo que la construye el respondí, aprendizaje. yo la respondí en la anterior, porque desde el punto de vista de la red neuronal biológica, yo uní conciencia con red neuronal biológica y hice la respuesta acá yo toda junta. Ok, Entonces creo que Catalina también lo vio de esa manera. O sea, la red Sí, biológica tiene unas capas. Creo que la red neuronal artificial se centró un poco en la primera capa, y nosotros sabemos que hay una capa que tiene 6 subcapas, una capa profunda que es la de integración automática, una capa que cronometra esa respuesta automática que se llama cerebelo, con sus múltiples capas en cerebelo, y una ignición que prende y apaga el sistema. Esa es la manera sencilla biológica de la red neuronal biológica, muy diferente y no conciliada, y no en este momento, digamos, alineada totalmente con la red artificial, que tiene un origen probablemente en la red visual, que empezaron en 1986 más o menos, y de esa red visual no ha venido integrando el conocimiento de la red biológica para avanzar en esas capas de eficiencia en el aprendizaje de máquina, aplicando los avances de la optimización energética y de megadata, que no utiliza el cerebro mucha megadata, utiliza megadata, pero esa megadata, como te digo, simplemente la megadata no de lo homogéneo, sino de la excepción de la que aprende, y nosotros estamos haciendo aprendizaje de la homogeneidad de patrones en la red neuronal artificial, hasta donde yo he comprendido. Entonces, creo que es interesante esos paradigmas que hay que ir volteando para ir implementando lo biológico sobre lo artificial y optimizar el consumo energético y de megadata, que se volvió en un fetiche de que entre más megadata más aprendo, y resulta que hay unas cosas que hay que cambiar en este paradigma. Bueno. ok. Muchísimas gracias, Andrés. Vamos a pasar a las preguntas del público. Vamos a tratar de responder cada pregunta en un minuto. Le voy a pasar la primera pregunta a Andrés, que es la más fresca que tenemos aquí. Es,
que si los animales también poseen conciencia, basado en esa definición de conciencia que tú diste. Esta es más epistemológica, pero pues es lo que nos está preguntando el público. No, está bien, o sea, es súper interesante. Todo animal es ser y estar consciente es diferente. Todo animal o sea, se le prende el sistema de ignición de estar consciente y lógicamente tiene un llenado del ser consciente con algunas diferencias en el humano. El animal no desarrolló el sistema de comunicación del lenguaje, el animal le cuesta más trabajo planear que el humano, pero el animal tiene unos engramas, motores o redes implicadas en velocidad, en seguimiento visual, en pescar su presa, en olor que nos lleva a nosotros por los cuernos. O sea, nosotros tenemos unas redes implicadas de moral, de conciencia, de planeación, mejores probablemente que el animal, pero él nos lleva ventaja en la red motora de velocidad, de respuesta, de engramas, de mover sus cuatro patas y caminar con sus cuatro patas. Nosotros caminamos en dos y nos atrancamos cuando comemos chicle. O sea, el animal tiene unas que otras. Por supuesto que desde mi punto de vista tiene una conciencia, pero no tiene conciencia moral probablemente muy clara. Eso es lo que opino. Tiene conciencia a otro nivel y nosotros esa supraconciencia que es los principios morales, los principios éticos, los principios de interacción entre los humanos gregarios, varían un poco, siendo que el animal también quiere a su amo, lo respeta y lo quiere y le hace todo eso, pero no habla, pero pareciera que hablara cuando se interrelaciona con su amo, pero sin un lenguaje verbal. O sea que sí creo que hay conciencia de manera resumida, pero a un nivel diferente, no tan moral como el del hombre. O el Homo sapiens, porque ni siquiera los Homo antes, o sea, hay Homo y Homo homínidos, solo el Homo sapiens desarrolló eso, los otros homínidos parcialmente la tienen desarrollada. Ok, Andrés, muchísimas gracias. Voy a pasar a la siguiente pregunta del público con Catalina. Se te silenció el micrófono, Cayo. Sí, perdón. Voy a pasar a la siguiente pregunta del público para Catalina y es si la neurociencia teórica se basa en la red, ¿es la neurociencia teórica la base para las redes neuronales artificiales? No necesariamente. Pues como neurociencia teórica se entienden estos modelos matemáticos de los cuales yo estaba hablando, pero hay modelos que son, por ejemplo, modelos dinámicos con ecuaciones diferenciales. Hay modelos que son modelos circuitales, por ejemplo, de la membrana celular o pues de la membrana de una neurona, donde uno simula todas las sinapsis. Entonces, pues digamos que sería un ejemplo, pero neurociencia teórica es más grande, tiene todos los niveles, hay diferentes tipos de modelo que no necesariamente son modelos estadísticos y pues de optimización como una red neuronal. Entonces es más que eso. Ok, Catalina, muchísimas gracias. Voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Una red neuronal biológica emula una red neuronal artificial o viceversa para Andrés? No, yo creo que respondí hace un momento que no hay clara alineación entre la red neuronal biológica a la profundidad que se conoce ahora con la red artificial que nació, digamos, del conocimiento de una red regional que era la occipital de la visión, y de ahí empezó a crecer la red artificial, que esta pregunta es más para Catalina, a partir de la estadística, la megadata y la lógica matemática. La red biológica empezó a crecer a partir de otras herramientas que es la imagen, la dinámica de las imágenes vasculares y funcionales y metabólicas, la biología molecular, la genética y la bioquímica. Entonces, dos caminos, que es lo que decía que es el gran reto de la neurociencia, conciliar esos dos probablemente va a ser un reto y todavía no hay una alineación entre red biológica y red artificial. Eso es lo que yo opino. No sé si Catalina me complementa con esa respuesta. Sí, estoy de acuerdo y en general la computacional es más, bueno, la red artificial es más sencilla en su implementación porque pues se tiene que implementar en un computador y tiene que ser de alguna manera eficiente, entonces tiene muchos menos componentes
Sí, y se está tratando, o sea, se está trabajando ahorita, hay un campo muy grande que se llama Neuro AI, que es como la intersección, tratando de hacer una intersección realmente entre neurociencias e inteligencia artificial, y pues sí hay muchas personas también tratando de acercarse un poco más, pero yo pienso que no necesariamente a nivel computacional, para que sea eficiente, queremos exactamente replicar lo mismo que hace el cerebro, sino tomar tareas muy específicas, y para cada tarea específica podríamos usar un algoritmo diferente o algo bioinspirado diferente, pero muy específico. ¿No? Todo el cerebro puede ser una tarea todavía muy lejana. Muchísimas gracias. Bueno, creo que hay otra pregunta del público que me gustaría preguntarle a Catalina, y nos dicen es, ¿cómo aplicar los preceptos de la neurociencia y la inteligencia artificial para la formulación de un modelo pedagógico exitoso? Está, Sí, está difícil. lo que pasa es que si hablamos de un modelo pedagógico, tenemos y aplicar neurociencia e inteligencia artificial al modelo pedagógico, lo que debemos es tratar de buscar un aprendizaje de qué está fallando y qué queremos mejorar ahí para aplicar modelos a esa parte de la pedagogía. Pero también hay que buscar qué, qué necesitamos corregir. No podemos arrancar a solucionar un problema. Si hay un campo lleno de naranjas, no podemos tratar de buscar la naranja que tiene 3 centímetros de ancho. Vamos a tratar de buscar cuáles son todas las verdes y las clasificamos y cosas de este estilo, porque si no sería muy complicado. Tenemos que buscar qué problema vamos a solucionar antes de intentar solucionar ese problema. Yo pienso de pronto que son dos caminos, pues, o sea, lo veo con aplicaciones muy diferentes o separadas, no veo la unión tan fácil, pero pues yo creo que neurociencia sí aporta muchos elementos que han sido estudiados, por ejemplo, en términos de atención, de motivación, o sea, todos los estímulos que de pronto se pueden usar para mejorar un aprendizaje. ¿Sí? Y por el lado de inteligencia artificial, pues no puedo más que, porque realmente no es mi campo y no he trabajado, no he visto muchos ejemplos en pedagogía, pero hay uno muy claro que se está haciendo en la universidad, y es tratar de analizar a partir de los datos la deserción estudiantil y cuál es la probabilidad de que un estudiante retire una materia, cosas por el estilo. Pero pues la verdad no tendría una respuesta única para las dos, como una integración de las dos para la pedagogía, para los procesos pedagógicos. ¿No? Vale. Muchísimas gracias, Catalina. Vamos a cerrar con la última pregunta para Andrés. Y esta pregunta, ya Catalina nos explicó cómo optimiza el aprendizaje en una red neuronal artificial. ¿Cómo se hace esta optimización desde una red neuronal biológica? ¿Cómo lo hace el cerebro, Andrés? Bueno, creo que hay que categorizar los tipos de aprendizaje de una red biológica. Primordialmente hay que tener en cuenta que todos venimos con una capacidad de impresión sensorial. El primer punto es que la exploración del niño y de todo tipo de personas para estar enfrentado a experiencias sensoriales es la primera puerta para empezar a aprender. Si usted tiene a alguien en una caja negra, no aprende. Entonces, si usted no lo saca a experimentar visual, olfativamente, táctilmente, visoespacialmente, emocionalmente, no va a crear el elemento o moneda que genera el aprendizaje. Entonces, el primero es multiestímulos, y esos estímulos ojalá los podamos hacer de la manera más recreativa para que esas conectividades de las áreas que estimulamos cortical desciendan y se vuelvan experiencias enriquecidas de manera integrada en el sistema gangliobasal que integra esas emociones y se conecta directamente anatómicamente. La amígdala de las emociones tiene un cable directo que se llama el núcleo caudado y va al sitio de integración emocional. Entonces,
la emoción con el movimiento, la emoción con el olor, la emoción con el tacto, la emoción con la experiencia visual agradable, va a estimular un engrama de integración y genera lo que decimos una alta valencia de recordación o una alta valencia amnésica. Ese es un sistema de reforzamiento. Entonces tenemos por lo menos conocidos 3 loops o engramas de reforzamiento. Primero, la repetición. Si usted quiere aprender a montar bicicleta, tiene que montarse a la bicicleta y dar pedal muchas veces hasta que ya no lo piense y lo siga dando. Segundo loop de aprendizaje, el reforzamiento emocional a través del sistema límbico. La emoción, lastimosamente, la emoción negativa refuerza más que la positiva y eso es muy maluco en el ser humano. Lo bueno se nos olvida y lo malo nos acordamos. Pero existe otro loop de reforzamiento que es muy importante, que es el de reforzamiento del castigo o la recompensa que nos hablaba Catalina, que hace un reforzamiento positivo, pero esa recompensa está en lucha con el reforzamiento negativo. Entonces hay que ver, lastimosamente, como les digo, nos acordamos más de lo positivo, entonces la repetición, la estimulación multisensorial y la recordación de multiestímulos que van al sistema amnésico son factores que generan o aumentan esa capacidad de aprendizaje global que puede ser motor o no motor, y lógicamente tenemos aprendizaje social, aprendizaje de planeación, aprendizaje de ejecución, donde tenemos que diseñar estrategias para entrenarnos en ejecución, en planeación y en cosas no motoras, que ese ha sido el gran reto difícil de cómo manejar la frustración, por ejemplo, en un niño, con ese tipo de cosas. A todos que somos padres nos patean y no podemos, así sepamos de neurociencia, cómo manejarlo. Pero entonces esa multisensorialidad, si tenemos una base neurocientífica, deberíamos de llevarla a la aplicación, y ya la neurociencia en algún momento se pueden tocar esos 3 loops que existen para automatizar ese aprendizaje y simplemente hacer pequeñas correcciones para que vamos cada vez incrementando nuestra capacidad de aprendizaje en una red biológica. Ok, Andrés. Entonces, tú nos decías que tienes repetición y reforzamiento. Perdí el último. No, la repetición, el reforzamiento y la multisensorialidad con una alta valencia mnésica, que el reforzamiento puede ser usualmente positivo, o sea, darle un caramelo porque hizo esto, pero ese niño al día siguiente hay que cranear muy bien la recompensa, porque tiene que ser una recompensa que genere un engrama de aprendizaje, no una recompensa que le genere la manía de estar pidiendo siempre dulces por cualquier cosa, o pidiendo billetes, o pidiendo plata. Eso es un problema complicado que la neurociencia lo está estudiando de manera muy profunda, tanto en la imagen estática, más que todo en la imagen funcional, y ve cómo se activan diversas áreas integradas, tanto frontales como temporales, y esa multiintegración, incluso la parte visoespacial, es lo que lleva probablemente a ese aprendizaje. Entonces, repetición, engramas de alto valor mnésico, y finalmente la recompensa, que reward, que me dicen en inglés, pues es muy importante esos 3 sistemas también en la red biológica, y también los utilizan las redes artificiales en cierto sentido. Ok, Andrés, Catalina, yo creo que este tema nos da para no una charla, sino un seminario de una semana completa. Yo quiero agradecerles mucho a ustedes, a todas las personas que estuvieron en el foro, y pues creo que hay muchas cosas más por compartir. Los videos en Facebook va a quedar el evento, pero vamos a compartir los videos completos en YouTube, y pues un video muy corto del resumen de los mejores momentos del evento. Quiero darle las gracias a las personas que estuvieron aquí. Es muy interesante tener las visiones de ustedes. Como siempre, traemos los mejores panelistas a nuestros foros. Los esperamos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos.